Recuerdo ese día con la misma claridad que las lunas gemelas de mi mundo natal. La forma en que la iluminación artificial de la gran cámara proyectaba largas sombras sobre los suelos pulidos. El sutil zumbido de los sistemas ambientales, que solía desvanecerse en el ruido de fondo, parecía de alguna manera más fuerte, más siniestro. Tal vez mi mente simplemente eligió recordarlo así, dado lo que siguió. Oh, mis disculpas, debería presentarme. Soy Sixtal, exoficial diplomático subalterno del Consejo Galáctico. Ahora me desempeño como historiador jefe encargado de documentar los eventos que transformaron nuestra comprensión de la humanidad. Las especies más jóvenes a menudo me preguntan por qué tratamos a los humanos con tanto respeto. Este registro lo explicará todo. La Cámara del Consejo ese día estaba repleta de representantes de más de 300 especies. Los recicladores de aire luchaban por manejar las diversas necesidades atmosféricas de tantos seres diferentes. Gruesos tentáculos de niebla artificial se deslizaban por el suelo, llevando una mezcla específica de gases a diferentes secciones donde las distintas especies requerían sus compuestos respiratorios únicos. Me quedé en mi puesto cerca de la sección de la delegación humana, monitoreando las condiciones atmosféricas según mis deberes. Los humanos estaban sentados en silencio en su área designada. Sus rostros mostraban esa expresión inquietantemente neutral que habían dominado. La embajadora Alexandra Cain estaba sentada en la primera fila, con su cabello plateado recogido en un estilo severo que combinaba con su expresión igualmente severa. Mirando hacia atrás, debería haber notado lo quietos que estaban. Los humanos suelen ser criaturas tan activas. Siempre se movían, gesticulaban o hacían esos pequeños movimientos que llaman inquietud. Pero ese día se sentaron como estatuas talladas en piedra. El alto consejero Priel, con su característica inconsciencia, habló monótonamente sobre las regulaciones comerciales en el borde exterior. Sus 4 ojos parpadeaban en su patrón asincrónico mientras sus vejigas respiratorias secundarias se expandían y contraían con presunción. La delegación Vexar, sentada frente a los humanos, no dejaba de lanzar lo que creía miradas sutiles a la embajadora Cain. Sus volantes del cuello ondeaban con una diversión apenas disimulada. Recuerdo haber revisado las lecturas atmosféricas de la sección humana por tercera vez en esa hora, no porque hubiera ningún problema, sino porque la tensión en su área era tan densa que podría haber jurado que algo debía estar mal con la mezcla de aire. Las lecturas eran perfectas, por supuesto. La tensión no tenía nada que ver con el ambiente, sino con la votación que se avecinaba. La moción en el Pleno se refería a la reciente destrucción de una nave colonial humana, el Amanecer Estelar. Los Vexar afirmaban que fue un trágico accidente causado por la tecnología inferior de los humanos. Todos habíamos visto pruebas que sugerían lo contrario, pero la mayoría de las especies estaban dispuestas a aceptar la explicación Vexar. Después de todo, los humanos eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica. Sus naves probablemente no eran tan sofisticadas como afirmaban. Noté la mano de la embajadora Khan apretada contra su panel de datos cuando la alta consejera finalmente abordó el incidente, calificándolo de un accidente lamentable pero inevitable. Sus nudillos palidecieron, pero su rostro permaneció sereno. Ese control, esa paciencia, como más tarde descubriríamos, se había perfeccionado durante miles de años de diplomacia humana, y estábamos a punto de presenciar el momento en que finalmente se agotó. Las diversas especies en la cámara murmuraban entre sí, sus traductores creando una cacofonía de idiomas superpuestos. Los patrones bioluminiscentes de la delegación de Trous MX vibraban con escepticismo. Los representantes de Ego chasquearon las mandíbulas en lo que supe que era su expresión de desdén. Incluso el miembro del consejo representante de mi propia especie, Rick Esnan, agitó sus membranas sensoriales de una manera que claramente demostraba que ya había decidido votar en contra de la petición humana de una investigación independiente. En ese momento, al ver el desdén casual de lo que luego descubriríamos que fue un acto de agresión deliberada contra civiles humanos, sentí algo que nunca antes había experimentado en mi carrera diplomática. Vergüenza no por los humanos, como expresaron muchos de mis colegas, sino por nosotros mismos. Pensábamos que estábamos siendo tan sabios, tan políticamente hablando. La historia pacífica de la humanidad. Inteligentes. Estábamos a punto de descubrir lo equivocados que estábamos al revisar nuestros archivos históricos. El patrón parece tan obvio ahora. La humanidad se unió al Consejo Galáctico hace 147 siglos. Llegaron con los brazos abiertos, deseosos de compartir sus conocimientos y recursos. Sus protocolos de primer contacto fueron ejemplares,
mostrando un nivel de sensibilidad cultural que debería habernos advertido de que eran mucho más sofisticados de lo que parecían. Permítame compartir un contexto que las generaciones más jóvenes podrían desconocer. Cuando los humanos se unieron al Consejo, compartieron libremente sus conocimientos médicos. Su comprensión de la reparación genética y el tratamiento de traumas era notable. Los Vexar, en particular, se beneficiaron de la experiencia humana en el tratamiento de daños por radiación. Sin embargo, cuando los humanos solicitaron acceso a la tecnología de protección Vexar a cambio, los Vexar alegaron que su tecnología era demasiado avanzada para que los humanos la comprendieran. Luego vino el infame programa de intercambio agrícola. Los humanos introdujeron sus cultivos resistentes a la sequía en 17 colonias con dificultades en el borde exterior. Estas plantas prosperaron en condiciones que previamente se habían considerado demasiado duro para el cultivo. El EN del consorcio, que durante mucho tiempo se había beneficiado de su monopolio en la distribución de alimentos a estas colonias, respondió introduciendo parásitos diseñados específicamente para destruir cultivos humanos. Cuando la humanidad presentó pruebas de este sabotaje al alto consejero de consejo, Prial, lo descartó como una pérdida natural de las cosechas debido a la inexperiencia humana con entornos alienígenas. Recuerdo particularmente el incidente del Troll MX. La advertencia de la humanidad sobre una erupción solar inminente que habría devastado el sistema de origen de los Trolls MX salvó miles de millones de vidas. El Troll MX prometió compartir su tecnología de comunicación más rápida que la luz. Y su gratitud. Sin embargo, después de que su población fuera evacuada de forma segura, afirmaron que su tecnología era un regalo sagrado de sus antepasados y que no podía compartirse con los forasteros. Una y otra vez, la humanidad extendió su mano en señal de amistad, solo para ser recibida con traición o rechazo. Sin embargo, se mantuvieron pacientes, tan pacientes que confundimos su moderación con debilidad. Los Vexar incluso tenían un dicho: ¿cómo se reconoce a un diplomático humano? Son ellos los que siguen sonriendo después de robarle sus créditos. Embajador Caín, predecesor. Embajador. Samuel Rivera pronunció una vez un discurso que debería haber servido de advertencia. Sus palabras resuenan en mi memoria. Venimos buscando amistad, pero no confundamos nuestro deseo de paz con la incapacidad de librar una guerra. Desafortunadamente, la mayoría de los miembros del Consejo estaban demasiado ocupados burlándose de su acento como para oír la dureza de sus palabras. Los humanos incluso intentaron advertirnos a su manera. Compartieron libremente sus medios de entretenimiento, incluyendo documentos históricos que llamaban películas y libros sobre sus conflictos anteriores. Pensamos que eran producto de una imaginación hiperactiva. Qué ingenuos fuimos al descartar los relatos de sus guerras mundiales como mera ficción. Los humanos ya habían librado batallas que habrían destruido especies inferiores y emergieron cada vez más fuertes. Su frustración se hizo más evidente en los ciclos que condujeron al punto de ruptura, como ahora lo llamamos. Su núcleo diplomático, una vez conocido por albergar elaborados eventos de intercambio cultural, se volvió más reservado. Sus representantes hablaban con menos frecuencia en las reuniones de consejo, aunque continuaron documentando diligentemente cada promesa incumplida. Recuerdo haber escuchado una conversación entre dos diplomáticos humanos en lo que creían un pasillo vacío. El más joven preguntó cuánto tiempo debemos soportar esto. El anciano respondió: les damos todas las oportunidades para elegir la sabiduría sobre la locura. El más joven respondió con palabras que deberían habernos dejado helados: toda su sabiduría está tardando muchísimo en hacerse notar. Incluso su lenguaje corporal cambió, aunque pocos de nosotros éramos lo suficientemente hábiles en patrones de comportamiento humano como para notar la costumbre del embajador acá de tamborilear con los dedos en su tableta de datos. Durante las sesiones de consejo, el personal de seguridad humano, que siempre había sido amigable con otras especies, se volvió cortésmente distante. Sus agregados culturales, antes ansiosos por organizar programas de intercambio, comenzaron a rechazar invitaciones a eventos sociales. En mi rol como oficial diplomático subalterno, tuve acceso a datos de escaneo rutinarios del barrio humano de la estación. Sus áreas de vivienda, antes decoradas con arte y plantas de docenas de mundos, gradualmente se volvieron más austeras. Las actividades de entrenamiento en sus instalaciones de ejercicio aumentaron en un 300%, pero permanecimos ciegos a estas señales de advertencia. Quizás lo más revelador fue su respuesta a las sanciones comerciales que el Consejo impuso después de que los humanos se negaran a compartir su nueva tecnología de computación cuántica.
El representante Vexar sugirió burlonamente que los humanos eran demasiado primitivos para comprender lo justo. El embajador comercial Caín simplemente sonrió y dijo que su evaluación de nuestras capacidades sigue siendo interesante. Esa sonrisa la veo en mis pesadillas a veces, no porque fuera amenazante, sino por lo similar que era la expresión que tenía el día que todo cambió. Tuvimos tantas oportunidades de cambiar de rumbo y tratar a la humanidad con el respeto que merecía. En cambio, seguimos presionando, seguimos tomando, seguimos burlándonos de los humanos. Tengo un dicho, eso fue la gota que colmó el vaso. Cuando lo escuché por primera vez, no entendía cómo algo tan insignificante como un trozo de hierba seca podía romper la columna vertebral de un animal de transporte. Ahora, al documentar estos eventos, entiendo perfectamente que nunca se trató de la gota que colmó el vaso, sino de todo el peso que vino antes. La destrucción del Stellar Dawn lo cambió todo. La nave transportaba 3.427 civiles humanos, incluidos 712 niños. Eran colonos, maestros, científicos y soñadores que se dirigían a establecer una nueva colonia en lo que los humanos llamaban el sector Aurora. El Vex-Tari afirmó que los humanos habían cometido un error de navegación que provocó que su nave se desintegrara en el campo gravitacional de un gigante gaseoso. Todos vimos las imágenes. Desde la última transmisión del Stellar Dawn, la capitana de la nave, Angela Martínez, mantuvo la calma incluso cuando las sirenas de advertencia sonaban de fondo. Sus últimas palabras no fueron súplicas de ayuda, sino instrucciones a las demás naves para que se mantuvieran. El incidente del Stellar Dawn, lejos de las naves, predijo la ruptura de la zona, incluso enfrentando la muerte. Estos humanos pensaron en la seguridad de los demás. Lo que los Vexar desconocían, lo que ninguno de nosotros sabía, era que los humanos habían desarrollado la tecnología de grabación de entrelazamiento cuántico. Cada segundo de datos de los sistemas del Stellar Dawn se registraba simultáneamente en una instalación segura en la Tierra. Los humanos tenían evidencia de las firmas de las armas de energía alquitranada Vex. Tenían grabaciones de los sistemas de puntería que apuntaban a sus motores. Lo tenían todo. Aún así, seguían el protocolo. El embajador Caín presentó la evidencia al Consejo con notable serenidad. Me quedé en mi puesto habitual durante esa sesión, monitoreando las condiciones atmosféricas cuando ella reprodujo las grabaciones mejoradas. Los sonidos de niños cantando en la cápsula educativa de la nave, silenciados abruptamente por el impacto del arma. Las voces tranquilas del equipo de ingeniería mientras intentaban salvar su nave moribunda. Canción de cuna que unos padres le cantaron a su hijo en una cápsula de escape. Momentos antes de que el 2 fuera destruido, varios miembros del consejo tuvieron que excusarse durante la presentación. Recuerdo al alto consejero, Preo, que las vejigas respiratorias secundarias se desinflaban en apuros. Incluso los representantes Vexar parecían incómodos. Sus cuellos, con volantes, presionaban contra sus escamas, pero la incomodidad no era igual a la responsabilidad. La respuesta humana sorprendió a todos. No hubo amenazas ni demandas de venganza. El embajador Caín presentó una solicitud formal para una investigación independiente, siguiendo cada regla de procedimiento a la perfección. Incluso incluyó antiguos precedentes del Consejo que respaldaban su petición. Los humanos demostraron un dominio de nuestro sistema burocrático que debería habernos hecho darnos cuenta de lo minuciosamente que habían estudiado nuestras debilidades cuando el ministro de Comercio Vexar, Ren Cho, acusó a los humanos de inventar pruebas. La respuesta del embajador Caín me dio escalofríos. Ella, habla. La señorita Martínez tenía una hija a la que le encantaba cantar. Se llamaba Sofía. Tenía 6 años. ¿Le gustaría escuchar su última actuación? El ministro de Comercio Vexar se negó. Los humanos continuaron sus esfuerzos diplomáticos durante 47 días estándar. Presentaron informes, solicitaron reuniones, siguieron todos los procedimientos, cumplieron con cada trámite burocrático, presentaron cada formulario. Su paciencia parecía interminable. Los miembros del Consejo comenzaron a relajarse, creyendo que los humanos aceptarían esta pérdida como habían aceptado tantos otros desaires. Estuve presente cuando el almirante James Morrison llegó a la estación. Se movía con la fluidez y gracia que todo el personal militar humano parecía poseer, pero había algo diferente en él. Su uniforme no portaba armas, pero irradiaba peligro. Habló en privado con el embajador Caín en las oficinas diplomáticas humanas. Nuestros sistemas de vigilancia no pudieron penetrar sus medidas de seguridad, pero los vi a ambos. 3 horas después, el rostro del embajador tenía la misma expresión neutral.
Pero el almirante Morrison sonrió, no con la cálida sonrisa que los humanos suelen ofrecer, sino con algo. Al día siguiente, la humanidad presentó su petición final. El documento era una obra maestra del lenguaje diplomático. Solicitaban una última vez una investigación formal sobre la destrucción del amanecer estelar. Solicitaron una sesión de emergencia del Consejo para votar sobre el asunto. Las reglas exigían que el Consejo se reuniera dentro de los 3 días posteriores a la recepción de dicha petición. Los miembros del Consejo la trataron como una mera formalidad. Muchos ni siquiera se molestaron en revisar las pruebas antes de la sesión. Se escuchó al representante de Eno en el salón diplomático decir que los humanos necesitaban aprender su lugar en la orden galáctica. La noche anterior a la sesión de emergencia, noté actividad inusual en el cuartel humano. Todo su personal diplomático trabajó toda la noche transmitiendo datos a la Tierra. Los escaneos de seguridad mostraron que estaban borrando sistemáticamente sus bases de datos locales. Varios miembros del Consejo recibieron esta información, pero la desestimaron. El troll MX, el embajador, se rió, sugiriendo que los humanos estaban haciendo un berrinche. Ojalá hubiera entendido entonces lo que sé ahora. Los humanos no estaban haciendo un berrinche. Estaban despejando el campo de batalla. Sabían exactamente cómo se desarrollaría la votación y ya habían decidido que seguiría. La paciencia de la humanidad finalmente había llegado a su límite y estábamos a punto de descubrir por qué tantos documentos históricos hablaban de los humanos como creadores y destructores. La sesión de emergencia comenzó como cualquier otra reunión del Consejo. Los representantes entraron en fila y ocuparon sus asientos asignados mientras los sistemas ambientales se ajustaban a sus necesidades biológicas. Sin embargo, había diferencias sutiles que la mayoría ignoraba. La sección humana estaba inusualmente vacía. Solo el embajador Caín y 3 miembros del personal estaban presentes. El almirante Morrison se encontraba en posición de descanso cerca de la entrada. Su presencia atraía miradas curiosas. Mi consejero predeclaró la sesión con su habitual pomposidad. La iluminación de la cámara se atenuó ligeramente, centrando la atención en la plataforma central. La delegación Bexar habló. El primer ministro de Comercio, Renay, pronunció un largo discurso sobre acusaciones infundadas y la importancia de la unidad. Los volantes de su cuello ondearon con falsa compasión al describir la tragedia de Stellar Dawn como lamentable, pero natural. Luego vino el desfile de especies escasas. Se levantaron para hablar, desestimando las preocupaciones humanas con un lenguaje cada vez más condescendiente. El representante sugirió que los humanos necesitaban un mejor entrenamiento de pilotos. El Troll MX, el embajador, recomendó que los humanos se mantuvieran en su propio territorio hasta que comprendieran mejor los viajes espaciales. Cada declaración fue recibida con murmullos de aprobación por parte de la Cámara del Consejo. Durante todo el proceso, la embajadora Caín permaneció inmóvil, con la misma expresión neutral en su rostro. Solo sus ojos se movieron, recorriendo la cámara, observando a cada orador, cada sentimiento de acuerdo, cada gesto de desdén. El panel de datos que tenía frente a ella permaneció intacto. Cuando llegó el momento de la votación final, la alta consejera Pre ni siquiera se molestó en pasar lista. Una rápida encuesta electrónica mostró lo que todos esperaban. La petición fue denegada. 302 especies en contra, una a favor. Los humanos no tuvieron ni un solo aliado en la votación. Ese debería haber sido el final. Los humanos deberían haber aceptado la decisión con su paciencia habitual, pero el embajador Alexander Caín se puso de pie. El protocolo dictaba que la sesión había terminado. No se permitía más discusión después de la votación. Pero cuando Caín se dirigió a la plataforma central, nadie la detuvo. Quizás fue su forma de moverse, con absoluta seguridad. Quizás fue su mirada, o quizás en el fondo todos sabíamos que este momento era inevitable. No tocó el podio. Controles. No activó los sistemas de traducción cuando habló. Su voz se transmitió con claridad por la cámara en un perfecto estándar galáctico, un idioma que la mayoría de las especies tardaron décadas en dominar. Amigos. Dejó la palabra flotando en el aire durante 147 ciclos. La humanidad los ha llamado amigos. Compartimos nuestro conocimiento médico. Ofrecimos nuestros avances agrícolas. Advertimos sobre desastres naturales. Extendimos nuestras manos en paz y cooperación. La cámara estaba en absoluto silencio. Incluso los sistemas ambientales parecieron silenciarse a cambio. Tomaron nuestros regalos y se burlaron. Sabotearon nuestras cosechas. Rompieron sus promesas. Mataron a nuestros hijos. Su voz nunca
Rose nunca mostró ira. De alguna manera, eso lo empeoró. La embajadora Cain levantó la mano y un holograma apareció sobre la cámara. Los rostros de cada persona que murió en el amanecer estelar flotaban en el aire. Hombres, mujeres y niños miraban al consejo con sonrisas congeladas en sus fotos de identificación. Creen que somos débiles porque preferimos la paz. Confunden la paciencia con la cobardía, la moderación con la incapacidad. Observa nuestra historia, compartida libremente con todos ustedes, y solo ven lo que desean ver. Presionó un botón en su dispositivo de muñeca. El holograma cambió y mostró la Tierra, pero no el pacífico mundo azul que conocíamos. Esta Tierra estaba marcada, ardiendo, pero las imágenes supervivientes aparecieron mostrando los conflictos humanos a lo largo de su historia, no las versiones desinfectadas que solían compartir, sino las imágenes sin editar de sus guerras. No nos convertimos en paz porque no pudimos luchar. Elegimos la paz porque conocemos demasiado bien la guerra. Sus palabras cayeron como piedras en la silenciosa cámara. No estaban listos para esta verdad, así que esperamos. Les dimos todas las oportunidades para crecer más allá de sus mezquinas rivalidades y superficiales ambiciones. El almirante Morrison dio un paso al frente, entregándole un pequeño dispositivo. Lo sostuvo para que todos lo vieran. Un simple botón rojo, sacado directamente de las antiguas películas de guerra de la humanidad. Lo absurdo de un elemento tan dramático me impactó, y luego, entendería que fue elegido deliberadamente. Una referencia que deberíamos haber reconocido de sus medios compartidos. La votación que acaban de realizar no fue para decidir nuestra petición, sino para su última oportunidad de elegir la sabiduría. Han elegido de lo contrario. Presionó el botón por un momento. No pasó nada. Varios miembros del consejo rieron. Luego, todas las pantallas de la cámara se iluminaron con pantallas tácticas. Cientos de naves de guerra humanas, previamente ocultas por tecnología que desconocíamos que poseían, aparecieron. Insistieron en sistemas por toda la galaxia. Habían estado allí todo el tiempo esperando. Las siguientes palabras del embajador Cain se grabaron en mi memoria. La humanidad se retira formalmente del Consejo Galáctico. Tienen 24 horas para evacuar esta estación antes de que nos manifestemos. Exactamente por qué elegimos ser pacíficos. Las coordenadas de sus rutas de evacuación han sido transmitidas a sus naves por su propia seguridad. No se desvíen de ellas. Se giró para irse e hizo una pausa. Y la ministra de Comercio, Renza. A Sofía Martínez le encantaba cantar Twinkle, Twinkle, Little Star. Recuerden que la cámara estalló en caos. Especies que habían sido enemigos durante milenios y de repente se encontraron abarrotando las mismas rutas de escape. A pesar de todo, los humanos se marcharon tranquilamente, dejándonos afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. Recuerdo la sonrisa del almirante Morrison mientras seguía al embajador Cain. Era la misma sonrisa que lucían sus antiguos guerreros en las imágenes históricas que habíamos descartado como ficción. La sonrisa de un depredador finalmente desatado. La evacuación de la estación del Consejo procedió con sorprendente orden, gracias enteramente a la planificación humana. Sus rutas de evacuación estaban calculadas con precisión para evitar cuellos de botella y conflictos entre especies que no podían compartir las mismas condiciones atmosféricas, incluso en este acto final. Demostraron eficiencia y consideración. Presencié la primera demostración de poder militar humano desde la plataforma de observación de un informe de transporte de refugiados exactamente 24 horas después de la advertencia del embajador Cain. La flota humana se desplegó alrededor de la estación del Consejo. Sus naves no se parecían en nada a las sencillas naves que nos habían mostrado antes. Eran elegantes depredadores. Sus agujeros estaban decorados con lo que más tarde aprenderíamos que se llamaban bocas de tiburón, una tradición que se remonta a su antigua nave de combate aéreo. El almirante Morrison comandaba la operación desde la H-0 Trebuchet. El nombre de la nave por sí solo debería haber sido otra advertencia. Los humanos nunca habían revelado los nombres de sus naves militares al Consejo. Ahora sabíamos por qué. HSS Némesis, HSS Furia Justiciosa, HSS. Recuerda el amanecer. Cada nombre, una promesa. La estación del Consejo. El orgullo de la civilización galáctica durante más de 10.000 ciclos. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Aniquilación de antimateria concentrada. No quedaron restos. Los humanos no solo la destruyeron,
La borraron de la existencia. El mensaje era claro. Podrían haberlo hecho en cualquier momento durante el último siglo y medio, pero esto era solo el comienzo. Por toda la galaxia aparecieron naves de guerra humanas en ataques coordinados y precisos. No atacaron a la población civil ni a la infraestructura. Sus ataques se centraron en instalaciones militares e investigación de armas, las instalaciones, y específicamente los astilleros y plataformas de defensa de la propiedad personal del ministro de Comercio Vextari, René Sach, en el planeta natal Vexar, recibieron atención especial. Una nave humana descendió a través de la atmósfera, transmitiendo en todas las frecuencias. Los altavoces externos de la nave reprodujeron una simple melodía, Twinkle Twinkle Little Star, antes de reducir la propiedad a ceniza molecular. El resto del planeta permaneció intacto. Los Ego intentaron tomar represalias lanzando sus temibles enjambres de armas biológicas. Las naves humanas ni siquiera intentaron evadir los enjambres, simplemente murieron al contacto con el escudo de su casco. La humanidad había pasado un siglo estudiando todas las armas que poseíamos y había desarrollado contramedidas para todas ellas. Cuando los Trolls MX desplegaron sus sagrados disruptores de comunicación más rápidos que la luz, con la esperanza de romper la coordinación humana, descubrieron que los humanos nunca habían dependido de señales FTL convencionales. Cada nave humana operaba con una sincronización táctica perfecta a través de sistemas de entrelazamiento cuántico, mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Sus fuerzas terrestres eran igualmente aterradoras. Cuando los Vexar intentaron tomar como rehenes a científicos civiles en un centro de investigación con la esperanza de negociar, la humanidad respondió desplegando lo que llamaron soldados de desembarco, con armadura de combate motorizada que se lanzaron desde la órbita. Su armadura absorbía a impactos que habrían licuado a cualquier especie conocida. Se movían con una velocidad y precisión devastadoras, neutralizando los secuestradores sin una sola víctima civil. Tuve la oportunidad de presenciar personalmente una de estas operaciones. Formaba parte de un equipo médico neutral. Se les permitió atender a los heridos. Después, los soldados de desembarco se alzaban sobre nosotros con sus armaduras, pero ayudaron a cargar camillas y a consolar a los heridos. Uno de ellos, con su armadura aún quemada por la entrada orbital, cantó suavemente una canción de cuna para una niña de alquitrán asustada y molesta mientras un médico la atendía. Heridas leves se contrastan, quizás más que nada, demostraban la verdadera naturaleza de la humanidad. Eran capaces de una violencia increíble, pero eligieron ser amables. Su moderación no era debilidad, sino una elección consciente de una especie que dominaba tanto la guerra como la paz. La campaña humana duró exactamente 7 días estándar. En ese tiempo, neutralizaron a todos los enemigos importantes. Instalación militar de la especie que se les había opuesto. Sus objetivos fueron elegidos con precisión quirúrgica, minimizando las bajas civiles y desmantelando por completo nuestra capacidad de hacer la guerra. Algunas de sus revelaciones tecnológicas fueron particularmente humillantes. El error de navegación que supuestamente destruyó el amanecer estelar. Los humanos habían dominado la manipulación del campo gravimétrico siglos atrás. Sus naves podían atravesar pozos de gravedad gigantes gaseosos sin preocuparse. La tecnología de computación cuántica que se había negado a compartir era obsoleta según sus estándares. Una ficción educada mantenida para evitar avergonzarnos. Al 7º día, enviaron un mensaje a todos los mundos simultáneamente. El almirante Morrison lo entregó personalmente. Su holograma apareció en cada centro de población del espacio conocido. Sus palabras fueron simples. Las reglas han cambiado. La humanidad ya no tolerará la agresión contra civiles inocentes de ninguna especie. Ofrecemos paz como siempre lo hemos hecho, pero ahora es una paz respaldada por una fuerza absoluta. Para demostrar su sinceridad, compartieron una pequeña parte de su base de datos médica. Curas para enfermedades que habían plagado a varias especies durante generaciones. Las naves AG aparecieron en sistemas que luchaban contra desastres naturales. Ofrecieron comida a el mundo. Sufría hambruna, incluso mientras sus naves de guerra se mantenían en posición sobre nuestras capitales. Continuaron ayudando a los líderes Vestari. Intentaron un último acto de desafío y lanzaron toda su flota de reserva en un ataque desesperado contra la Tierra. La respuesta humana demostró por qué habían sido tan tolerantes con nuestra arrogancia previa. Simplemente no tenían nada que temer de nosotros. La flota Vexar nunca se acercó a un año luz del sistema Sol. Todas las naves desaparecieron en lo que los humanos explicaron más tarde como inversiones espaciotemporales localizadas.
una tecnología defensiva que habían desarrollado pero que esperaban no usar nunca, cuando las naves humanas rescataron a las tripulaciones de esas mismas naves Vexar de los remanentes espaciales desplazados en el tiempo, devolviéndolas ilesas a su mundo natal. El último vestigio de resistencia se derrumbó. El mensaje fue claro. La humanidad podría habernos destruido en cualquier momento, pero siempre habían elegido la preservación sobre la destrucción. La imagen del alto consejero prefirmando la nueva Carta Galáctica bajo la atenta mirada de las naves de guerra humanas fue un poderoso símbolo de cambio. Sus vejigas respiratorias permanecieron permanentemente desinfladas después de ese día. Una manifestación física de la humildad de las especies. Habían aprendido a un gran costo mientras recopilo este registro. Impresionados por las palabras del almirante Morrison durante la ceremonia de firma, no nos complace esta demostración de fuerza. Cada arma que revelamos representaba la esperanza de que nunca necesitaríamos usarla. Recuerden este momento no como un triunfo de la fuerza sobre la debilidad, sino como una lección sobre la comprensión de la verdadera naturaleza de aquellos a quienes llaman amigos o enemigos. 20 ciclos han pasado desde el evento que ahora llamamos el despertar. La galaxia ha cambiado de maneras que ninguno de nosotros podría haber predicho, aunque quizás deberíamos haberlo hecho. La humanidad, fiel a su palabra, no buscó el dominio sobre otras especies. En cambio, nos ayudó a construir algo mucho más valioso, un nuevo orden galáctico. La nueva Carta Galáctica, redactada tras su demostración de poder, estableció principios que habrían parecido imposibles bajo el antiguo orden. Todas las especies, independientemente de su avance tecnológico, ahora tienen la misma voz en el Consejo Reformado, pero la verdadera genialidad del sistema reside en su rendición de cuentas. Atrás quedaron los días de promesas vacías y puñaladas diplomáticas por la espalda. La humanidad introdujo lo que llaman gobernanza transparente, respaldada por sus redes de monitoreo cuántico. No, exigen controlar estos sistemas. Nos enseñaron a construirlos y operarlos nosotros mismos. Confiar, pero verificar. Se convirtieron en la nueva fundación de la diplomacia galáctica. Los Vextari, quizás los más transformados por estos eventos, ahora lideran la galaxia en programas de intercambio tecnológico. Su embajadora actual es una joven científica que sobrevivió a la operación de rescate de los soldados de asalto. De niña, todavía tararé estrellita. Durante las sesiones diplomáticas, un recordatorio que se convirtió en un símbolo de redención. El ministro de Comercio, Renai, trabaja ahora como profesor en una escuela mixta en su mundo natal. En el último ciclo, publicó un relato personal del incidente de Stellar Dawn y sus consecuencias. El libro termina con un mensaje a la familia de Sofía Martínez, una disculpa pública que conmovió incluso a los diplomáticos más empedernidos. Lágrimas, mi consejero Prel, se retiró a un mundo agrícola donde ayuda a coordinar la distribución de alimentos a las colonias en desarrollo. El humano sugirió este rol, entendiendo que la verdadera redención viene a través del servicio a los demás. Sus vejigas respiratorias pueden permanecer desinfladas, pero su sentido de propósito se ha restaurado. Los propios humanos continúan sorprendiéndonos después de demostrar, con suficiente poder militar para subyugar la galaxia, regresaron a su rol preferido como maestros y sanadores. Sus naves de guerra siguen siendo un recordatorio constante de su fuerza, pero sirven principalmente como naves de respuesta rápida para desastres naturales y crisis humanitarias. La embajadora Cain aún sirve en el Consejo Reformado, aunque ahora comparte el rol con representantes de otros mundos humanos. Su programa de colonias se expandió drásticamente una vez que las especies comenzaron a cooperar. Al observarla honestamente trabajar con los niños de varias especies en el nuevo centro educativo de Consejo, nunca adivinarías que era la misma persona que pronunció el discurso que cambió la galaxia. El almirante Morrison comanda la flota combinada de respuesta a emergencias, una fuerza multiespecie que coordina la ayuda en caso de desastre y la exploración pacífica. Entrenó a la primera generación de soldados de desembarco no humanos. Les enseñó que las armas más poderosas son las que, si eliges no usar el sitio donde una vez estuvo la antigua estación de Consejo, ahora alberga el monumento al amanecer estelar. Sirve como monumento y escuela donde personal diplomático de todas las especies se entrena junto. El salón central muestra los nombres e imágenes de cada vida perdida en la tragedia que rodea a un simple lema, la comprensión. Primer paso hacia la paz. Mirando hacia atrás, ahora entiendo por qué los humanos compartieron tanto de su entretenimiento. Los medios de comunicación con nosotros. Sus historias mostraban repetidamente el patrón.
Los humanos prefieren la paz, pero son capaces de una guerra devastadora. Ofrecen amistad, pero responden con decisión a las amenazas contra los inocentes. Los descartamos como exageraciones dramáticas. Deberíamos haberlos reconocido como advertencias. Los humanos tienen un concepto que llaman poesía. Uno de sus antiguos poetas escribió: «No te vayas dócilmente en esa buena noche de rabia, rabia contra la muerte de la luz». Creíamos entender la rabia, la ira ardiente del conflicto inmediato, el deseo ardiente de venganza rápida. Pero los humanos nos enseñaron sobre la rabia fría, sobre la paciencia que se extiende por generaciones, sobre la furia enfocada a través de la lente del control absoluto. Mi propio rol ha cambiado significativamente. De un oficial diplomático subalterno que monitoreaba las condiciones atmosféricas, ahora sirvo como historiador jefe del Consejo Reformado. Mi tarea es asegurar que las generaciones futuras comprendan las lecciones que aprendimos a un costo tan alto. Los humanos sugirieron este rol reconociendo que mi presencia a través de estos eventos ofreció una perspectiva única. Ayer, una joven estudiante de Eno me preguntó por qué no vimos antes la verdad sobre los humanos. Le mostré el video conmemorativo de los momentos finales del Stellar Dawn. La capitana Martínez, aun sabiendo que su nave estaba condenada, se centró en proteger a los demás. Le expliqué que habíamos visto la verdadera naturaleza de la humanidad desde el principio, pero simplemente no entendíamos que su bondad era una elección de una especie capaz de mucho más. Los humanos tienen otro dicho: quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Por eso registro estos eventos. Por eso cada estudiante de diplomacia ahora estudia despertar en detalle, no porque temamos el poder humano, sino porque finalmente comprendemos la responsabilidad que conlleva. Al final, la mayor victoria de la humanidad no fue su despliegue de poderío militar, sino enseñarnos que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la decisión de proteger. Nos mostraron que la paciencia no es debilidad, que la bondad no es ingenuidad y que comprender a los demás es el mayor poder de todos. Al terminar este registro histórico, recuerdo algo, embajador. Caín dijo durante la primera sesión del Consejo Reformado que éste sea recordado no como el día en que la humanidad mostró su fuerza, sino como el día en que la galaxia aprendió el valor del respeto. Ella tenía razón. Recordamos, entendemos y nunca olvidaremos.